Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que ingresas a ver mis videos, te invito a suscribirte en mi canal para que juntos podamos hacer un bonito equipo. En esta oportunidad conoceremos la estructura interna de cada una de las unidades del cuaderno de comunicación. Como dijimos en el video anterior, los cuadernos, tanto de comunicación y los demás cuadernos, están organizados en 8 unidades. Cada unidad responde a una actividad socioproductiva del calendario comunal. En esta ocasión conoceremos la estructura interna de la unidad 3 del cuaderno de comunicación. Cada una de las unidades está conformada por 20 páginas, a excepción de la unidad cuarta y quinta. En la cuarta y quinta solamente tenemos 18 páginas. La razón de la diferencia es porque en los meses de julio y agosto se encuentran en periodo de vacaciones los estudiantes, por lo tanto se trabaja una semana menos. En esta ocasión les explicaré sobre la estructura interna de la tercera unidad del cuaderno de comunicación. Comienza presentando una lámina relacionada con la actividad del calendario comunal. Luego se presenta también los saberes que queremos lograr en esta unidad. Luego se ha designado una página para trabajar la oralidad cultural en relación a la actividad socioproductiva del calendario comunal. También se ha destinado 2 páginas para trabajar la oralidad curricular y luego se ha designado 6 páginas para trabajar comprensión de textos y 5 páginas para trabajar producción de textos. También se ha reservado 2 páginas para trabajar información cultural de otros pueblos relacionados con la actividad socioproductiva que se viene trabajando. Y dentro de la unidad también se ha destinado una página para trabajar la reflexión lingüística de la lengua quechua y otra página para trabajar aspectos sociolingüísticos relacionados con la lengua. Y por último, la unidad termina con una página que evalúa el trabajo de los estudiantes durante la unidad. En la página cultural se trabaja una situación comunicativa identificada en una actividad socioproductiva del calendario comunal. En la página de oralidad curricular se trabaja un tipo de texto. Puede ser narración, exposición, puede ser argumentación, etc., con todos sus procesos. En este caso se está trabajando la narración, y la narración se trabaja con todos sus procesos, es decir, preparando el antes de la narración, durante la narración y después de la narración. ¿Y qué se trabaja en las 6 páginas de comprensión de textos? Se trabaja todos los procesos didácticos. Al igual que en oralidad, en comprensión de textos también se trabaja un determinado tipo de texto. Pero para ser coherentes, si en la oralidad curricular hemos trabajado un texto narrativo, la comprensión de textos también trabaja este tipo de texto, es decir, un texto narrativo, igual con todos sus procesos. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Luego, ¿qué se hace durante la lectura? ¿Y qué se hace después de la lectura? Entonces, de esta manera, con diferentes estrategias bastante interesantes, se trabaja el antes, el durante y el después de la lectura. En producción de textos, del mismo modo, se trabaja el mismo tipo de texto que ya se trabajó en la oralidad curricular y en comprensión de textos. Es decir, si en oralidad curricular estamos trabajando la narración y en comprensión de textos el estudiante leyó la narración, en producción de textos también el estudiante tiene que aprender a escribir un texto relacionado con lo narrativo. Al igual que en comprensión de textos, también en producción de textos se trabaja todos los procesos. Es decir, está la planificación y está la textuación y luego viene la evaluación de la producción del estudiante. Pero en producción de texto, antes que el estudiante planifique y escriba su texto, se le da un texto narrativo presentando su estructura. Es decir, a los estudiantes se les enseña la estructura del texto que ha leído y del texto que está por
producir. Estas estrategias tienen que ver con la planificación de la producción, luego viene la producción en sí y después viene lo que viene a ser la evaluación de su producción. Seguidamente se le presenta 2 páginas que también tiene que ver con un texto narrativo, pero esta vez relacionado con otros pueblos, pero que hable sobre la misma actividad socioproductiva. Y hay una página para hacer una reflexión lingüística de la lengua partiendo de los textos que ya han venido leyendo y han escrito los estudiantes. Luego viene la página relacionada con la situación sociolingüística de la lengua. Y por último, viene la hoja de evaluación. Esta estructura que hemos visto para la tercera unidad es la misma que se repite en cada una de las unidades. Es todo por hoy. Espero que les haya servido para que ustedes puedan manejar y conocer mejor los cuadernos que han sido elaborados para los niños y niñas de los pueblos originarios.